Para la segunda lección, vamos a tomar el tema de entrar en Cristo. Comenzamos en nuestra lección introductoria considerando juntos el vasto número de veces que el apóstol Pablo usa esta expresión, en Cristo, o una variación de esta. Y como toda la carta a los Efesios, presupone todas estas grandes bendiciones que son nuestras. Y como pasaje base para nuestra segunda clase, tal vez quieras ir a la carta de Pablo a los Filipenses y a Filipenses capítulo 3. Pablo no es el único cristiano en el Nuevo Testamento que habla sobre estar en Cristo. Es algo que los creyentes aprenden de las enseñanzas de Jesús y otros apóstoles hablan sobre estar en Cristo. Pero Pablo es el que predominantemente expone lo maravilloso de este privilegio. Y al mismo tiempo, de forma interesante, nos da pistas sobre la forma en la que él descubrió que este era el privilegio de todo cristiano verdadero. Sabemos en muchos sentidos más sobre su vida cristiana interior que sobre cualquiera de los otros apóstoles. Por supuesto, conocemos la historia exterior. Se narra 3 veces en los Hechos de los Apóstoles. Lucas registra tempranamente que Saulo de Tarso es convertido, y luego, en otras 2 ocasiones, Pablo da su propio testimonio sobre cómo fue traído a la fe en Jesucristo. Pero, en cierto sentido, la historia que nos cuenta en Hechos de los Apóstoles es la historia externa. Y en Filipenses capítulo 3, al escribirle a esta iglesia, que si fuera posible para él tener una iglesia favorita, probablemente sería esta congregación. Ciertamente parece que ellos le habían causado menos molestias que las demás iglesias primitivas. Él abre su corazón a los filipenses en el capítulo 3 y nos da pistas muy poderosas sobre cómo fue que llegó a estar en Cristo y cómo descubrió lo importante que era esta noción para toda su vida cristiana. Y quiero que intentes avanzar a través de los pasos por los que nos guía a explorar este gran tema. Por supuesto, él está preocupado sobre la falsa doctrina. Regularmente, los más grandes pasajes en sus cartas son respuestas a falsas doctrinas. Y él está preocupado, como nos dice en Filipenses capítulo 3 y versículo 2, por los que son los perros. Son personas que insisten en que si vas a ser un verdadero cristiano, no solo necesitas creer en el Señor Jesús, sino que también necesitas ser circuncidado. Y en todos lados, Pablo se enfrenta a esta noción de que necesitas algo además de Cristo. Él siempre resuelve el tema al decirnos lo que significa estar en Cristo y que en Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Y aquí siente que es apropiado describir esto en términos muy personales. Él se describe a sí mismo como alguien en contra de estos falsos maestros, que se glorían de la carne, que quieren añadir algo más a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice que tiene todas las credenciales que cualquiera pudiera necesitar para oponerse a ellos, porque Él fue uno de ellos. Si creen tener motivo para gloriarse, dice, yo mucho más. ¿Tienen credenciales? Entonces mis credenciales son aún mejores. En cuanto a la justicia de la ley, dice en el versículo 6, yo era irreprensible. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, entonces, versículo 4, yo tenía motivo para confiar en la carne. Si alguien buscaba su propia justicia, versículo 9, entonces yo buscaba mi propia justicia y creía haberla encontrado. Hasta que me di cuenta que mi justicia era como trapos de inmundicia. Y necesitaba, versículo 9, la justicia de Dios que nos es dada en Jesucristo. Ahora, normalmente y correctamente, pensamos en la experiencia de Saulo de Tarso en el camino a Damasco como el momento decisivo. Pero me parece que Pablo nos da pistas aquí, y hay pistas en otras partes del Nuevo Testamento, de que eso fue parte de algo más grande que estaba pasando en su vida.
Y quiero que intentemos pensar en esto a la luz de lo que dice aquí. Nos dice, primero, lo que él era cuando estaba fuera de Cristo. Hay gente que, en cierta forma, persigue a sus compañeros creyentes y nos dice cómo él fue una vez perseguidor de la iglesia. Por herencia, él tenía un pedigrí impecable y por desempeño era extraordinario en su generación. Nos dice que él nació de la tribu de Benjamín, el primer rey. Nos dice que nació en un hogar judío estricto. Él era fariseo de fariseos. Nos dice que fue circuncidado al 8º día. En cuanto a herencia se refiere, el apóstol Pablo lo tenía todo. Y puedes notar lo que quiere decir ocasionalmente. Conocerás a personas que dicen ser tejanos de 6ª generación. O por decir, el doctor Robert Gottfried me estaba diciendo el otro día que es californiano de 5ª generación y no hay muchos de ellos. O podrías decir que eres un escocés de 100 generaciones. O tal vez decir, como un hombre que conozco bien, un hombre maravilloso que lleva un nombre especial, que de hecho es descendiente directo de Jonathan Edwards. O podrías afirmar que tus ancestros llegaron en el Mayflower. Y normalmente no dices esas cosas para expresar tu humildad o tu modestia. Lo haces para decirle a la gente, hay más de mí de lo que crees. Necesitas tratarme con respeto. Soy importante. Y Pablo nos dice que él podía decir eso. Tenía todas las razones, dice, para confiar en la carne. Porque en su propia opinión, como lo dice aquí, en cuanto a la justicia de la ley, yo era irreprensible. Lo que él no sabía entonces fue que hubo un joven que se acercó al Señor Jesús para decirle lo mismo, ¿no es cierto? Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y Jesús penetra esa fachada y le muestra que hay un mandamiento que claramente no había guardado desde su juventud. El hombre era rico. Y entonces Jesús le dice, solo muéstrame que no codicias estas riquezas. Vende lo que posees, dáselo a los pobres, ven y sígueme. Y fue en ese momento de encontrarse con Cristo que el hombre que creía haber guardado la ley desde su juventud descubrió que realmente no guardó la ley desde su juventud en absoluto. Algo muy parecido parece haberle sucedido al apóstol Pablo. No tenía una conciencia real de su pecado. Ahora, no quiero decir con eso que él habría asegurado ser perfecto. Creo que es lo que esto significa. Mucha gente no tiene una conciencia real del pecado. Se creen tan buenos o incluso mejores que otros. Aparentemente, cerca del 90% de la gente cree que es mejor que los conductores promedio. Y muchas otras cosas. Es así como tendemos a pensar sobre nosotros mismos. En esta forma muy horizontal. Y Pablo se consideraba de la misma forma. Y claro, ese era su problema principal. Lo que necesitaba más que otra cosa era una conciencia del pecado. Porque sin conciencia del pecado, uno nunca busca a un Salvador. Y fue por esto que fue despertado en lo que consideró una forma extraordinaria. Recuerda cómo se nos presentó en Hechos de los Apóstoles. Está ahí con Esteban, mientras Esteban es martirizado y luego está transpirando persecución contra la iglesia primitiva. Es un hombre con un corazón profundamente violento, persiguiendo a la iglesia. Y pensamos, claro que perseguía a la iglesia, él era un fariseo. No fue porque era un fariseo que él perseguía a la iglesia de esa forma. ¿Cómo lo sabemos? Su profesor teológico, Gamaliel, ¿recuerdas? El hombre que dijo, dejemos ser a estos cristianos y Dios decidirá si son de Dios o no. Así que aquí está Pablo yendo más lejos que su propio profesor de teología, persiguiendo a la iglesia,
Ahora la gran pregunta es, ¿por qué estaba haciendo esto? Y creo que hay indicios en el Nuevo Testamento de lo que estaba pasando en su vida y la forma en la que durante una temporada fue traído, sí, llegó a un clímax, pero fue traído a la fe en Cristo. Y en ese momento de venir a la fe en Cristo, su comprensión sobre la unión con Cristo se hizo muy clara para él. Entonces, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo fue traído a Cristo? Bueno, permítame aclarar las pistas. La primera pista está en Romanos capítulo 7. ¿Recuerdas cómo dice, antes de ser cristiano, sentí que era irreprensible conforme a la ley? Pero después la ley llegó. Quiere decir mucho más que leí la ley por primera vez. Quiere decir que algo sucedió en su alma. El poder de la ley llegó y expuso su pecaminosidad. ¿Pero qué ley? Bueno, los 10 mandamientos, por supuesto, pero él no dice los 10 mandamientos. Él nos dice exactamente la ley que liberó su alma. Fue no codiciarás. Cuando esa ley penetró su pensamiento, se dio cuenta que era un pecador. Y nos dice que murió. Él se dio cuenta que era un hombre espiritualmente muerto. Ahora, aquí está la pregunta. ¿Eso no sería verdad para cada persona que llega a la fe en Cristo? Hay un amplio rango de mandamientos que pueden penetrar nuestra fachada. Mi pregunta es, ¿por qué ese mandamiento? ¿Por qué el mandamiento de no codiciar penetró el alma de Saulo de Tarso? Porque él nos dice aquí, en el capítulo 3, que era un judío modelo, que no tenía nadie de quien codiciar hasta que conoció a Esteban. Lucas nos da una pista muy interesante de lo que pasó en Hechos de los Apóstoles, cuando nos dice que Esteban, mientras predicaba la palabra de Dios, tenía oposición de cierta sinagoga. Es muy interesante notar lo que dice, porque es uno de esos detalles que uno pasa de largo y piensas que es totalmente irrelevante. Pero escucha lo que dice Lucas. Esteban, lleno de gracia, esto es Hechos 6, versículo 8, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo, pero se levantaron algunos de la sinagoga llamada de los libertos, incluyendo tanto cireneos como alejandrinos y algunos de Cilicia y de Asia, y discutían con Esteban. ¿Por qué introducir esa información cuando la mayoría pasamos de largo porque es irrelevante? Respuesta, porque de hecho es lo más relevante de la historia. Porque esta es la sinagoga, sin duda alguna, en la que el joven Saulo de Tarso habría sido llevado por sus padres, viviendo en la región de Cilicia. Cuando llegues a Jerusalén, asegúrate de visitar la sinagoga donde están nuestros parientes, nuestra gente. Tú mandas a tu hijo a Estados Unidos desde Corea. ¿Cuáles son tus últimas palabras si eres un cristiano? Asegúrate de ir a la iglesia coreana antes que nada, te recibirán ahí. Fue lo mismo aquí. Había todo tipo de diferentes sinagogas étnicas en la capital de la fe de estos judíos. Y es muy interesante que fue en la sinagoga, particularmente en esta sinagoga, que estaban discutiendo con Esteban. Y escucha lo que se nos dice. Y mientras discutían con él, no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Ahora, imagina a Saulo de Tarso. Él había superado a toda su generación, nos lo dice en Gálatas capítulo 1. Él dice, yo aventajaba a la mayoría de mi generación. Él de hecho asume que es modestia apostólica. Él estaba muy por encima de sus contemporáneos. Y luego Esteban apareció. Y Esteban poseía las cosas precisas que Saulo de Tarso no tenía. Él tenía el poder del Espíritu Santo. Él estaba lleno de gracia. Su vida manifestaba la maravilla
y el poder del reino de Dios que había llegado en y a través de Jesucristo. ¿Y qué es lo siguiente que sabemos? Lo siguiente que sabemos es que Saulo está parado al lado de su cuerpo muerto, aprobando su martirio. Y es tan interesante que en ese martirio hay ecos del Señor Jesús, ¿no es así? Él ve al Hijo del Hombre de pie a la diestra del Padre. Él es el único cristiano en el Nuevo Testamento que llama a Jesús el Hijo del Hombre, ¿no es cierto? Es la forma en que Jesús se describe a sí mismo. Es único de Jesús. Pero ves, Esteban lo ve. Esteban está lleno de gracia. Esteban dice la oración de Jesús en la cruz: perdónalos. Perdónalos. ¿Puedes ver lo que pasa? Saulo de Tarso no lo entiende aún, pero lo que le está sucediendo es que en Esteban, él está encontrando al Señor Jesucristo. Y cuando eso sucede, has experimentado esto. La gente lo hace en formas tanto sofisticadas como sencillas. Cuando la gente encuentra al Señor Jesucristo en la vida de un creyente, solo tiene dos opciones. Ya sea como Saulo de Tarso, o en una forma mucho más sofisticada y gentil, debes destruirlo. Y entonces persigues, menosprecias, o tienes que unirte. Entonces, ¿qué hace Saulo? Saulo escoge la primera opción. Voy a destruir esto. Y se abre camino. Él tiene estas cartas que le dan autoridad para perseguir a la iglesia. Él se llama a sí mismo el mayor de los pecadores, no porque era muy piadoso, sino porque era la única persona en la historia que parecía haber sido capaz de destruir a toda la iglesia cristiana. Y luego en el camino a Damasco, Cristo lo detiene. ¿Y recuerdas la conversación? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora, ¿cuál es la lógica ahí? Saulo nunca pensó que estaba persiguiendo a Jesús. Él estaba persiguiendo a estos seguidores del camino. Pero ¿cuáles fueron las primeras palabras que Jesús dijo para enseñarle? Que cada seguidor del camino estaba unido al camino. Persíguelos a ellos y me estás persiguiendo a mí. Ella le había enseñado esto a los discípulos, ¿no es cierto? En Mateo 25, en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aun a los más pequeños, a mí lo hicisteis. Y claro que le tomó a Pablo muchos meses, quizá años, entender con todo detalle lo que realmente significaba, pero desde el principio de su vida cristiana, la semilla fue sembrada. Si eres cristiano como Esteban, entonces estás unido al Señor Jesucristo. Y esa unión con Jesucristo transforma toda tu vida. Y es por esto que en Filipenses capítulo 3 dice, ¿saben? Esto es todo lo que quiero conocer. Todo lo que quiero saber es, ¿quién es este Jesucristo al cual estoy unido? Y experimentar las consecuencias de esa unión. De modo que mi vida sea transformada hasta que finalmente sea de hecho conformado a la imagen del Hijo de Dios, Jesucristo. Él lo explica en una sola oración, ¿no? En Romanos 8:29. Dios nos predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y date cuenta, Él ha visto algo en Esteban. Él vio en Esteban que la muerte de Esteban produjo vida en él. Que en la propia vida de Esteban había un tipo de reformación de esa vida para ser como la vida de nuestro Señor Jesucristo, quien, como una semilla que fue plantada en el suelo y murió, dio mucho fruto. Y Saulo entonces fue llevado a ver que esto era el significado de lo que le había pasado. En realidad esto es lo que le había sucedido a Esteban.
Estoy seguro que los primeros cristianos no pensaron en esto cuando enterraron a Esteban con mucho dolor, y puedes entenderlo por completo. Pero lo que Dios pretendió que vieran es que Esteban había sido como Jesús, y que Esteban había experimentado las mismas cosas de las que habla Pablo en Filipenses 3. Él quería participar en la hermandad de sus sufrimientos y ser semejante a Cristo en su muerte, y luego ser semejante a Cristo en su resurrección. Y Saulo ya había visto eso en Esteban. Y cuando Cristo lo encontró en el camino a Damasco, y en esas pocas palabras le dio una pista de que cada creyente está unido al Señor Jesucristo, el apóstol Pablo se comprometió a hacer que eso sucediera en toda su vida cristiana. Ahora, amigos, esa es excelente teología. ¿Realmente hace una diferencia en nuestras vidas? Bueno, de hecho, cuando volteas a Filipenses capítulo 3, puedes ver que hace una profunda diferencia en nuestras vidas. Por un lado, dice Pablo, produce una nueva responsabilidad espiritual. Consideramos todas las cosas como pérdida, en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús como nuestro Señor. Y no solo eso, él dice, paradójicamente, que crea un tipo de insatisfacción santa. Él dice, esencialmente dice, estoy totalmente satisfecho con Cristo. Pero cuando estoy satisfecho con Cristo, no estoy satisfecho con cuanto conozco de Cristo. Y entonces estoy determinado a hacer esto. En un sentido, es como un joven que se ha enamorado con una mujer. No solo quiere hacer una cita con ella el mes próximo, al mismo tiempo. Él se encuentra tan satisfecho con lo que ha descubierto en ella que quiere más. Y luego Pablo dice que estar unido a Cristo hace esto. Crea una maravillosa simplicidad. Él dice, es lo único que hago. Lo único que hago es perseguir el conocimiento de Cristo. Creo que de haber estado ahí le habría tocado su hombro y dicho, por favor, no lo pongas de esa forma. Nunca te he visto hacer una sola cosa, siempre estás haciendo 1000 cosas. Y creo que habría sonreído y dicho, ¿sabes? Cuando sabes que estás en Cristo no estás haciendo 1000 cosas. Estás haciendo una cosa. Persiguiendo el conocimiento de Cristo en 1000 cosas diferentes. Y eso hace toda la diferencia en tu vida completa. Eso es lo que significa entrar en unión con Cristo.